Gracias a Dios, mis amados hermanos, estamos una vez más aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero dar una enseñanza más, especialmente para los líderes. Estamos tratando con líderes. Y hoy quisiera hablar acerca de los peligros del desánimo. O sea, vamos a hablar acerca de cosas que sucedieron en la Biblia cuando las personas, ¿verdad?, perdieron el empuje, perdieron el ánimo. Y pues las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza es que fueron escritas, y nosotros como líderes vamos adelante y queremos aprender acerca de lo que es el ánimo y también los estragos que puede causar el desánimo en la vida de cualquier persona. En Números capítulo 21, verso 40, del 4 al 7 nos dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí tenemos un pueblo desanimado. Y luego el paso siguiente que dieron: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. No solamente eso, dice la palabra del Señor, que Dios los atendió, los alimentó, los protegió, y dice en el Salmo 78, verso 24: hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios los mandó comida hasta saciarlos. Mire qué tremendo, gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de algunos puntos aquí muy importantes, ¿verdad? Primeramente, lo que vemos ahí, que después del desánimo llegó la crítica, empezaron a criticar. El desánimo, pues sabemos que es un arma de Satanás. Las quejas duró todo el camino se quejaron. Y déjeme decirle que nuestro éxito depende del ánimo que tengamos cada uno de nosotros. El desánimo pues hace que los proyectos se queden a medias cuando una persona está desanimada. Y también pues hasta los hombres más santos de la Biblia también tuvieron desánimos. Ahora, cuando le damos la cavidad al desánimo, nada nos parece bien. Cuando usted está desanimado, todo le parece mal. El desánimo es un ataque directamente del diablo, un ataque del enemigo. Por eso tenemos que tener cuidado acerca cuando de repente venga el desánimo, porque después del desánimo vienen las quejas. ¿Cuándo comenzó la negatividad en este pueblo? El negativismo empezó cuando solo vemos lo malo de la vida, porque estos hombres solamente miraron lo malo, se quejaron del pan, se quejaron del agua, se quejaron de todo. Entonces empezaron a ver lo malo, y ahí es cuando entra el desánimo. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que no nos podemos enfocar en las cosas negativas de la vida, porque si usted se enfoca en lo negativo, usted termina desanimado. Y cuando una persona está desanimada, no solamente está desanimada, no, el desánimo atrae otras cosas. Por ejemplo, el desánimo atrajo el pecado en el pueblo de Israel. Y yo realmente, hermanos, yo tengo que luchar cada día, todos los días, con este espíritu de desánimo, porque constantemente a veces nos desanimamos. Pero al ir yo leyendo este tema y ir aprendiendo acerca de este tema, veo el peligro tan grande que es, ¿verdad?, darle cabida a uno al desánimo, porque este pueblo se desanimó. Pero no solamente se desanimó, empezó a quejarse contra Dios, contra Moisés, y eso está muy malo. Dios estaba dirigiendo a ese pueblo, y el desánimo que ellos estaban pasando, pues Dios lo sabía, Dios sabía que estaban en ese momento difícil. Pero cuando Dios te dirige por un lugar, no te preocupes, porque Dios va contigo. Dios escogió ese lugar para que ellos caminaran, y a veces se les vino algunas pruebas porque Dios quería saber qué había en sus corazones. Cuando se le vino esa prueba, ¿verdad?, era una oportunidad para que ellos aprendieran a confiar en Dios y seguir adelante por medio de la fe. Pero ¿qué pasó? Fracasaron, y eso es un ejemplo de advertencia a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cuando venga el desánimo, entonces usted no empiece, ¿verdad?, a hablar mal de la gente, a quejarse de Dios, porque este pueblo se estaba quejando. Yo estoy seguro que si Dios dirige nuestras vidas, Él no se equivoca. No es necesario entender, pero sí es necesario confiar en Dios y obedecer a sus mandamientos,
porque hay veces que Dios nos pasa por caminos que nosotros no nos explicamos, ¿verdad? En este caso, el Señor, ¿verdad?, los pasó por el desierto, y en el desierto de repente empezó el desánimo, y cuando llegó el desánimo, pues no quedó simplemente el pueblo desanimado, sino que después del desánimo entró la queja, y empezaron a quejarse contra Moisés, contra Aarón, contra la comida, contra el agua, contra el mismo Dios, y ahí fue donde entraron ellos en pecado. Por eso es muy importante que nosotros atendamos a este mensaje, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por los síntomas, no nos dejemos llevar por el ambiente, porque esto y por lo otro. No se desanime por nada. El desánimo, pues es un arma directamente de Satanás, porque esa fue la que Satanás usó para destruir a este pueblo. El pueblo se desanimó y aquel desánimo los llevó a cometer pecado contra Dios. Es difícil comprender cómo puede ser posible que después de haber visto el Mar Rojo abrirse y al ejército quedar sepultado en la mar, cómo pues después de un día o 2 días, inmediatamente ellos hermanos, confiaron en Dios, empezaron a quejarse, y no tenían excusa porque ellos acababan de ver la gloria de Dios, acababan de ver un milagro que nadie en el mundo lo había visto, y otro día ya se estaban quejando. Entonces no había ninguna excusa para poderse quejar o para dudar de Dios. Igualmente nosotros muchas de las veces, hermanos, nos llega momentos difíciles, nos llegan momentos cuando rápido nos empezamos a quejar, y eso no es recto delante del Señor, no es saludable delante del Señor, porque Dios está mirando. Quizás Dios está dándonos una prueba para saber cuánto nosotros confiamos en Él. Pero a las primeras empezamos a renegar, empezamos a decir ¿dónde está Dios?, empezamos a desanimarnos, y entonces no hemos crecido en el camino del Señor. Por eso yo le digo, el desánimo es del diablo. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios se ofendió. ¿Por qué? Porque los israelitas habían perdido la confianza en Él. Pero no fue solo una vez que ellos se quejaron, no, mis amados hermanos. Las quejas duró todo el camino. Durante esos 40 años ellos se quejaron todo el camino, y queja contra queja. Mire, le voy a leer algunos versículos que están ahí, por ejemplo en Éxodo 16, del 2 en adelante. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren nada más las quejas que tuvieron contra Moisés. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Para matarnos de hambre, les decían. Y en Éxodo 17 dice: así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Acaso oraron? No, el pueblo, en lugar de ponerse a orar, dice la Biblia que empezó a murmurar. Y Moisés dijo: ¿por qué nos hiciste? Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moisés clamó diciendo: ¿qué haré con este pueblo? He aquí, por un poco me apedrean. Habló con Dios, ¿verdad? Pero ellos se seguían quejando todo el camino. En Números 14 nos dice: entonces toda la congregación se levantó a voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiésemos muerto en este desierto. Y se decían el uno al otro, o los unos a los otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Qué triste situación el pueblo de Israel, cómo se quejó todo el camino. Si vamos a Números capítulo 16, verso 41, dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte a todo el pueblo. Gloria a Dios. Mire, en lugar de arrepentirse, porque Dios ya estaba airado y de repente le quitó la vida a mucho pueblo, porque Dios se enojó contra ellos, y en lugar de arrepentirse,
Llamaron a una junta a Moisés y Aarón y los culparon a ellos de esas muertes, hermanos. Ellos no respetaban ni a Moisés ni a Dios, y eso era un problema mayor porque ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero algo drástico también estaba por suceder a causa de las quejas que ellos tenían constantemente. El diablo buscaba pues desanimarlos para así, ¿verdad?, llevarlos a la blasfemia, así hacer sentir mal a Dios, y realmente los desanimó a todos, ¿verdad? El desánimo los cubrió a todos, y por eso no solamente se desanimó la congregación, los líderes se desanimaron. Por eso tenemos que tener cuidado también los líderes, porque los líderes podemos caer también en ese pecado del desánimo. Nuestro éxito, mis amados hermanos, depende mucho del ánimo que nosotros tengamos para dirigir el grupo, para dirigir una iglesia, para dirigir una empresa. Entonces, nuestro éxito depende del ánimo que nosotros le pongamos a las cosas cuando nosotros las estamos llevando a cabo. Cuando estamos animados, logramos grandes cosas, pero qué difícil es caminar cuando estamos desanimados. Buscamos hermanos que nos animen, busque hermanos que le animen, no hermanos que estén todos desanimados. Mire, Israel, hermano, caminó y se adhirió a gente desanimada y se desanimó todo el pueblo. Y muchos algún día nos hemos sentido también desanimados de nuestro ministerio, de nuestro cristianismo, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo. A veces nos hemos sentido desanimados, pero hay que buscar pretextos para estar animados, gloria a Dios, porque si hay cosas por las cuales estamos desanimados, hay 1000 cosas por las cuales debemos de estar animados. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que una persona ha llegado a tener desánimo? Comenzamos a quejarnos de Dios. Si tienes poder, ¿por qué no contestan mi petición? Si no nos responde, nos quejamos diciendo es injusto, nos quejamos de lo que Dios ha permitido, nos quejamos de lo que Dios no ha hecho por nosotros. Pero acuérdese que Job le pasó también lo mismo, pasó por luchas, por pruebas, pero él nunca se quejó, gloria a Dios. Eso significa solidez, carácter, crecimiento espiritual, porque aunque lo perdió todo, aunque todo le fue mal a Job, dice la palabra del Señor que en su agonía él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y en todo esto, dice la Biblia, no pecó Job ni atribuyó mal alguno a Dios. Por eso es que el Señor, dice la Biblia, que dijo: denle al doble a mi siervo Job. ¿Por qué? Porque él mostró solidez, no se quejó. Quizás había tenido razón de quejarse. Él era un hombre justo, él era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, le cae todas las plagas, las enfermedades, se le mueren sus hijos, lo abandona su esposa, se pone enfermo de gravedad, de muerte. Entonces tenía derecho quizás en quejarse, pero dice la palabra del Señor que no se quejó. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de mi Dios bendito. Usted se acuerda de Habacuc, también dice la Biblia que él sembró sus tierras, él sembró, tenía su ganado, y de repente todo le salió mal, el higo no dio fruto, las milpas no dieron fruto, las vacas se las robaron. Y dice la palabra del Señor que Habacuc dijo: aunque la higuera no dé su fruto, aunque no haya vacas en los corrales, aunque me hayan robado las ovejas, con todo y eso yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando hemos alcanzado esa madurez espiritual y no nos quejamos de las cosas por lo que estamos pasando. Pues sabemos, mis amados hermanos, que a los que aman a Dios, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan para bien. Ellos comenzaron a quejarse de Moisés, se quejaron de su liderazgo, de sus acciones, de la comida. ¿Y nosotros de qué nos quejamos? Nos estamos quejando quizás del pastor, de los líderes, del esposo, de la esposa, de los jefes, de tus padres. ¿No será que el problema no son las personas, sino que nosotros estamos quejándonos por el desánimo que traemos? Comenzamos a quejarnos de lo que no tenemos, y lo poco que tenemos lo ignoramos. Israel menospreció el pan de Dios. Dios les había dado maná del cielo, les había dado agua de la roca. Sin embargo, dice la Biblia que llegó un momento que dijeron: este pan liviano para nada nos sirve. Qué triste situación, hermano, cuando Dios nos bendice y ya
ni siquiera notamos las bendiciones de Dios y empezamos a quejarnos por lo que no tenemos en lugar de darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Porque, hermanos, realmente nosotros estamos enriquecidos a comparación de otras personas que sufren más, pero que se quejan menos. Por eso, hermanos, no podemos quejarnos, porque las quejas también atraen maldición, las quejas también atraen la ira de Dios. No podemos quejarnos, antes alabe el nombre del Señor cuando usted esté pasando por algún momento difícil. El desánimo hace que los proyectos se queden a medias. Mucha gente empieza una cosa y llega el desánimo y dejan las cosas a la mitad. El desánimo pues es un arma satánica y puede hacer que dejemos los proyectos a la mitad, como dice en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 6, dice: la muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero una vez que comenzó la crítica, las amenazas, el pueblo se desanimó. Comenzaron a decir que no tenían fuerzas, que era mucho el escombro, no podemos edificar, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó el desánimo. Mientras ellos estaban animados, dice la Biblia que el pueblo tuvo ánimo para trabajar y construyeron hasta la mitad las murallas, pero de repente llegó el enemigo a meterles desánimo, a decirle: ustedes no pueden, ustedes son inútiles, no la van a hacer, lo que ustedes están levantando, hasta una zorra que se pare arriba la va a derrumbar. Y dice la palabra del Señor que se empezaron a desanimar, y cuando se desanimaron cesó toda la obra y no pudieron terminar los muros, hermano. Por eso tenga mucho cuidado con la gente que le desanima. Si usted no tiene realmente las fuerzas para animar a un desanimado, entonces por favor ni siquiera se pare enfrente de un desanimado, porque el desánimo se pega. Mire, hermanos, cuando aquellos espías fueron a explorar la tierra, venían 10 desanimados, pero después de 10 ya no eran 10, era toda la congregación, hermanos, y toda la congregación no entró al desierto. ¿Sabe por qué? Por culpa de unos que desanimaron a los otros. Por eso yo digo, si usted, ¿verdad?, no tiene la capacidad de poder animar a una persona, entonces retírese de estas personas que siempre tratan de hablar mal de usted, hablar mal de la iglesia, hablar mal de la gente, desanimándolo en todo. Entonces usted tiene que ser sabio y decir: no me conviene, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dicen en una ocasión que había una subasta, oí por allí una anécdota, una subasta, y dice que el diablo estaba vendiendo todas sus herramientas que tenía, sucias, herramientas sucias, y de repente dice que puso en venta la malicia, la envidia, el odio, los celos, la sensualidad, el engaño y todo instrumento del mal. Cada uno tenía un precio. Separado de estos instrumentos malignos, había una herramienta que se veía media desgastada y su precio era muy alto, el cual el comprador le dijo: ¿por qué esta herramienta está tan cara? Esta herramienta se llama desánimo, contestó el diablo, y está cara porque la uso todos los días, porque esta me funciona siempre, por eso está tan desgastada. Hermanos, ¿cuántas de las veces al día nosotros nos desanimamos y es un ataque del enemigo? De repente usted recibe una bendición grande y a ratito está desanimado, a ratito está con los hombros caídos, a ratito está llorando. ¿Por qué? Porque el enemigo es una herramienta que usa todos los días para desanimarnos, hermano. Como le digo, yo tengo que luchar contra este enemigo porque todos los días llegan pensamientos de desánimo. Por eso tengo que animarme yo solo, tengo que animarme, cantar canciones, animarme a mí mismo, como dijo David: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuántas cosas hemos comenzado, hermanos? Y después el desánimo no nos deja terminar. Hermanos, por eso necesitamos siempre estar animados, ir a la iglesia, animarnos, ponernos a orar, leer la palabra del Señor, ir a un grupo pequeño, tener amigos que nos animen. Usted solo se margina y usted solo se desanima. Así que, hermanos, necesitamos seguir adelante, ¿verdad? Porque muchas personas, por culpa del desánimo, no terminan sus carreras en la universidad, sus estudios en el colegio los dejan a medias, ¿verdad? Los ministerios los abandonan, los negocios no se terminan porque abandonan todo, las células, ¿verdad?, las tiran por el desánimo. ¿Por qué? Porque el enemigo es el más grande
desanimador de la gente. Nos desanimamos de todo. Salimos el domingo bien animados, bien fogosos. Y hermanos, aleluya, el lunes ya estamos otra vez desanimados. El lunes ya estamos otra vez quejándonos. El lunes ya estamos hablando mal. Hermanos, eso es muy pecaminoso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor finalmente juzgó a este pueblo y dice la palabra del Señor que todos perecieron en el desierto mordidos por las serpientes, porque Dios realmente tiene un límite. Él tiene un límite para cada uno de nosotros. Así que no espere que Dios suelte las serpientes para que lo maten por culpa de que usted nunca aprecia las cosas, nunca da gracias, todo el tiempo se está quejando, criticando, desanimado de todo, desanimado del mensaje, desanimado de los cultos, desanimado de la alabanza, desanimado de la distancia para ir a la iglesia. Todo el tiempo está desanimado. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque esto es muy, pero muy peligroso. Y bueno, a todos nos llegan los desánimos, hasta a los hombres más santos de la Biblia, que dice: y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire, hermanos, Jonás realmente había sido usado para profetizar aquella gran ciudad de Nínive. Dios lo usó tremendamente, y cuando se fue para que cayera el juicio de Dios, entonces dice la Biblia que le mandó una calabacera y le trajo mucha sombra, mucha frescura, pero de repente el Señor mandó un gusano y en ese mismo día se acabó la calabacera y le daba un calor inmenso, hasta decir: mejor sería para mí la muerte que la vida. También Elías era un profeta de fuego. Y allí en Primera de Reyes 19:4 dice: él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y sentándose y deseándose morir dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, hermanos, Elías acababa de ver el poder de Dios obrando. Acababa, hermanos, Elías de cortarle la cabeza a 430 profetas de Baal. Elías hizo que toda la nación se volviera a Dios. Elías hizo descender hasta fuego del cielo. Elías oró y se detuvo la lluvia. Después Elías oró y cayó la lluvia de nuevo. Hermano, qué tremendo éxito. Pero ahora lo miramos ahí diciéndole: Señor, quítame la vida. Entonces hasta los hombres grandes de Dios hubo momentos que se desanimaron, hermanos, aleluya. Y por eso está escrito ahí, hermanos, ¿sabe? Déjeme decirle una cosa: no deje que el desánimo lo haga pecar, no deje que porque a veces viene el desánimo y Dios solamente nos está probando para ver hasta dónde nosotros hemos crecido en la vida espiritual, hermanos. Dios comprende tus desánimos. Él sabe cuando estás desanimado. Quizás estás desanimado porque no tienes dinero en este momento. Quizás estás desanimado porque no tienes trabajo en este momento. O quizás estás desanimado porque tienes muchos problemas. Él no quiere verte todo el tiempo desanimado, que sea un estilo de vida del desánimo. No, Él quiere que tú te levantes, gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Elías cuando se le desanimó allá en Primera de Reyes 19:5? ¿Sabe qué le dijo? Levántate, Elías, porque largo camino te espera. Y eso es lo mismo que dice el Señor: levántate. Quizás en este momento, al estar recibiendo este mensaje, tú te sientes desanimado, te sientes frío, te sientes con ganas de tirar la toalla, con ganas de no volver a abrir la Biblia, de no volver a una iglesia. El Señor te dice una vez: levántate, Elías, porque largo camino te espera. Apenas el Señor va comenzando con nosotros, y si hemos caído en desánimo, entonces tenemos que levantarnos de nuevo, porque Él es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y es obligatorio, hermano, levantarnos. ¿Sabe por qué? Porque hay ministerios que dependen de nosotros, hermano. Hay hijos que dependen de nosotros. Hay miembros de la célula que dependen de nosotros. Hay esposas que dependen de nosotros. Levantémonos, porque largo camino nos espera. Si usted se desanima, ¿qué va a pasar con su grupo pequeño? Si usted se desanima, ¿qué va a pasar con la iglesia? Si usted se desanima, ¿qué va a pasar con su familia, con sus hijos que van siguiéndole los pasos? Por eso el Señor le dijo a Elías: Elías, levántate, porque no he terminado contigo, largo camino te espera. Y así como estás de deprimido, vas a terminar quitándote la vida. Pero Dios tenía planes con Elías como los mismos que tiene con nosotros.
A Dios se le agotan también las fuerzas cuando no nos levantamos, cuando seguimos igual y un mensaje tras otro y nosotros igual de desanimados. Tenga mucho cuidado porque hay mucho peligro. No esperes hasta que tenga Dios que mandarte las serpientes ardientes en tu vida para poder traerte un juicio, porque en Números capítulo 21 versos 6 y 7 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Qué tremendo, hermano. La ira de Dios cayó sobre ellos porque, oye, todo el camino se venían quejando y se quejaban del agua, se quejaban del sol, se quejaban del pan, se quejaban de todo, y Dios estaba escuchando las quejas, las murmuraciones de todo este pueblo, hasta que el Señor llegó, ¿verdad?, hasta el colmo sus quejas, y el Señor envió serpientes para que los mordieran y los mataran, dice la Biblia, y murió mucho pueblo. Pero hay restauración si nos arrepentimos. La confesión los libró de muerte a muchos de ellos, porque dice la Biblia que cuando miraron la mortandad que venía y tantas serpientes picándoles, dice la Biblia que vinieron a Moisés y le pidieron perdón y le dijeron a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Cuando miramos el juicio de Dios, ellos corrieron y se humillaron, hermano. Cuando ellos miran el juicio de Dios, ellos corren y se humillan delante de Moisés. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se humillan delante de Moisés, el Señor le envía un mensaje a Moisés en Números 21:8, y dice: y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y si mira a ella, vivirá. Si se hubiere arrepentido a tiempo, no hubieran muerto tanta gente, hermanos. Si se hubieran arrepentido, no hubiera de haber muerto tanta gente. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente, uno quita el juicio de Dios, hermano. Y yo no sé cuánto nosotros nos hemos quejado. Quizás el Señor está a punto de mandar algún juicio a causa de tanta queja. Oiga, nos tiene tan bendecidos el Señor, hermano. Mire, salimos de esta pandemia y deberíamos de haber salido más bendecidos, más agradecidos que nunca, y decir: Señor, ya que me diste la vida, ¿cuántos miles se fueron? Quizás mejores que nosotros, más santos que nosotros, pero nosotros, el Señor nos dejó sobrevivir. Oiga, no es para que estemos más agradecidos